Bienvenidos a un nuevo vlog y a una nueva ciudad. Hoy, primeras impresiones de Kuala Lumpur. Llevamos 10 minutos literal andando por Kuala Lumpur, hace mucha calor y nada, vamos a seguir andando y enseñaros lo que más nos llame la atención. Algo que estamos observando es que hay un montón de banderas. Se nota el espíritu patriótico. Cada 2x3 hay las banderas. Antes en el taxi hemos visto unas muy grandes, enormes, en los rascacielos. Pero realmente es que están por todos lados. Oh, mirad, hibiscus. También hemos deducido que es la flor nacional porque está en los billetes y también la hemos visto como motivo de decoración en algunas farolas. Y mira, es que crece aquí al lado de la calle. Súper bonita, ¿eh? Me encanta. Ay, qué bonito. Me encanta. No esperábamos es que fuera una ciudad con tantos rascacielos. Son muy altos y por ahí al fondo, creo que se ven, ahí, ya se empiezan a ver las Torres Petronas. Estamos bastante cerca. Quizás ahora nos acercamos un poquito. Y algo que contrasta es que estamos al lado de estos súper edificios y al lado hay cosas súper locales como este restaurante, muy como de andar por casa. Creo que va a ser una ciudad de contrastes, Sí. También a nivel cultural, por lo que estamos viendo hay como mucha influencia china, india, es como un mix de muchas cosas. Y lo típico asiático, que cuando hace mucho sol van con el paraguas para protegerse. Esto es muy típico. ¡Halo! Algo que me he fijado yo, ya que me gusta mucho cualquier vehículo que lleve motor, es que las matrículas aquí son súper simples. Esto me gusta porque, por ejemplo, las de Europa son muy feas y mirad qué simples. 3 letras, 2 números, negra y blanca. Simple. Las de Europa son súper feas en comparación a estas, con los azules, muchas letras. Y otra cosa que me gusta aquí es la de cochazos que hay. Por ejemplo, este BMW, hay muchos cochazos. Supongo que al ser una capital hay bastante dinerillo y se ven coches bastante guays. Eso también es bueno, ¿no? Sí. Yo no entiendo de coches. Sí, sí, hay bastantes y muy guapos todos. Algo también a comentar, supongo también porque estamos muy cerca del centro ahora mismo, es que hay un montón de tráfico. Estamos hablando bastante fuerte para que se nos oiga, pero el pasar de coches y motos es continuo, todo el rato. Blum, 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 blum. Bienvenidos a una gran ciudad. Acabamos de pasar por delante de la Universidad de Kuala Lumpur y mirad qué cacho edificio que tienen aquí montado. Sube y sube y sube y sube y sube y sube. ¡Dios! ¿Cuántas plantas tiene esto? O sea, mi universidad tenía literal 5 plantas. Esto es como estar en Nueva York estudiando. Muy bestia. Es que mirad el pedazo de skyline que tenemos delante con tantos edificios tan altos. Nos hemos dado cuenta que en casi cada calle hay estas vías que están elevadas respecto a la calle y no sabemos si realmente es un tranvía o un ferrocarril. No sé la diferencia. Lo acabamos de ver pasar y muy guay. Una cosa que nos estamos dando cuenta es que no hay muchos restaurantes entre tantos edificios altos. No sé, estamos situándonos. Creo que vamos a comer hoy en el restaurante del hotel para no liarnos, porque tenemos mucha hambre, así que no nos vamos a liar, vamos a ir al hotel. Las Torres Petronas nos quedan aquí detrás, pero ya iremos otro día. Queremos grabar un vídeo específicamente de esos edificios, así que nada, vamos a seguir paseando un poquito. Y ahora vamos a entrar a un centro comercial que está justo al lado porque tenemos un vídeo en mente y seguramente lo que necesitamos lo vamos a encontrar aquí. Lo veréis próximamente en el canal. Estamos ahora mismo saliendo de un centro comercial porque queríamos comprar varias cosas que veréis próximamente en un ¿Sí? vídeo. Así que estar atentos al canal. Mirad Todo esto. qué super bolsa que pesa 30 kilos, pero es para un vídeo bastante divertido Sí. que veréis en breves.
Y ya, nada, vamos andando al hotel a comer en el restaurante del propio hotel. Sí, porque tenemos un hambre Sí. que yo me estoy a punto de desmayar. Así que nos vemos ahí. Ya estamos por fin en el hotel, en el restaurante. Estamos ahora con las energías muy bajas, Sí. pero bueno, mientras esperamos la comida vamos a hacer un resumen así rápido de las primeras impresiones de Kuala Lumpur. Así de entrada a comentar que sin duda es una gran ciudad, Muy grande. muy grande, o sea, se te pierde la vista y los edificios son muy altos, o sea, yo no me los esperaba tan altos. Una ciudad muy amable para ser andada, las calles son muy anchas, hemos como andado muy a gusto, Muy limpia, Sí. se tiene que decir. muy limpia, las calles estaban francamente bien y la gente que nos hemos cruzado, pues bien, o sea, la gente nos miraba porque claro, vamos grabando y alguna gente pues nos miraba y sonreía y tal. Llama la atención. Sí, llama la atención. Y mucho mix de culturas también, o sea, tanto a nivel de la propia gente como de los negocios, lo ves en los carteles, el tipo de comida de los diferentes restaurantes. No hemos visto muchos, pero los pocos que hemos visto se percibía. Y no sé, así como primera impresión general, yo diría que tengo ganas de investigar más Bastante bien. y primeras impresiones buenas. Ahora en breves vamos a comer porque estamos con las energías a mínimos, llevamos muchas horas despiertos y la galleta de esta mañana en el aeropuerto nos queda muy lejos ya. Ya hemos O sea, pedido, esperamos a que nos lo traigan todo, os enseñamos qué hemos pedido y lo que nos ha costado, que es lo que más os interesa. Así veis un poco los precios que hay por aquí, por Kuala Lumpur. Exacto. Ya tenemos toda la comida por aquí. Nos han traído un poco de pasta con queso, champiñones, un panecillo y estas patatas fritas que tienen muy buena pinta, con dos salsas, mayonesa y esta salsa que creo que es bastante picante. Ahora Marta nos lo confirma. Creo que sí. Definitivamente es picante. Y la otra creo que es mayonesa. Y también nos han traído dos vasitos gratis con hielo. Y hay agua gratis a disposición de los clientes, así que la bebida nos sale gratis. Y todo lo que habéis visto en la mesa, los dos platos de pasta y las patatas, nos han costado un total de 44 ringgits. Así que bastante bien. Voy a probar a ver qué tal la pasta, porque de verdad que es que no puedo más con mi alma. Estoy a punto de desmayar. Bueno. ¡Qué rico! Es verdad que cuando tienes hambre todo sabe mejor, pero yo creo que real que está muy buena, ¿eh? A ver, no me aguanto de probarla yo también. ¿Qué tal? ¿A que está muy buena? Está muy bueno, ¿eh? ¿Eh? Para ser así de un hotel pensaba que sería un poco... no tan flipante, pero muy buena, la verdad. Con mucho queso, que es lo importante. Pues nada, nosotros quedamos a comer por aquí y ya va siendo hora de cerrar este vlog. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!